Iceberg del Salvador nivel 2. Batallón Cuscatlán en Irak. Sobre los envíos a Irak y a Afganistán es que ponen en duda la razón oficial para el despliegue en las naciones asiáticas, y arrojan indicios de que tanto Funes como su predecesor Antonio Saca accedieron a las misiones en un afán de congraciarse con la administración estadounidense. El Faro reveló que Saca dijo a funcionarios de la embajada claramente que él mantuvo el envío de soldados salvadoreños a Irak debido a su deseo de mantener su cercana amistad con el presidente George W. Bush y no al llamado de Naciones Unidas. Atentado Torre Cuscatlán. Fue construido en un inicio para albergar oficinas gubernamentales en el período del presidente José Napoleón Duarte, y se denominó como Torre Democracia. Pero debido a numerosos ataques por parte de la guerrilla durante el período de la guerra e intentos de derribo que solo acabaron con la mayor parte de su superficie exterior rota, entró en desuso, fue vendido posteriormente al Banco City en 1998 y con el paso de los años actualmente es conocida como Torre Cuscatlán. Se dice que la guerrilla implementaba nuevas tácticas de atentados con ayuda de los cubanos, lo cual no se sabe mucho al respecto de su veracidad. Comunidad palestina en El Salvador. La inmigración árabe palestina en El Salvador se inició finalizando el siglo XIX a raíz de las políticas represivas que aplicaba el Imperio Otomano contra los católicos maronitas. Varios de los destinos que escogieron los palestinos de ese momento estuvieron en países de América, entre ellos El Salvador. Según los registros, aseguran que una zona del mercado central, ahora Ula Ula, estaba llena de establecimientos de palestinos, además que el país ha tenido figuras de origen palestino como Shafiq Andal, Antonio Saca, Nayib Bukele, familia Asbun y Siman de orígenes palestinos. Petróleo en costas salvadoreñas. En el año 2006, cuando Elías Saca era presidente, a través de la CEL iniciaría una búsqueda de petróleo en las costas salvadoreñas. La Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL, informó que hay posibilidades de encontrar gas natural bajo el lecho marino, e incluso petróleo, a mayor profundidad. Para este tipo de proyectos, se debe instalar una plataforma mar adentro, con maquinaria de perforación. Se calcula que se debe bajar unos 4.000 metros, hasta alcanzar el lecho marino, y luego excavar otros 4.000 metros, para determinar si existen los yacimientos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué hubiera pasado si las teorías y proyectos hubieran sido ciertos? ¿El Salvador hubiera mejorado o empeorado? Te leo en los comentarios. Ronald Reagan financiamiento. Durante los 12 años que duró la guerra civil en El Salvador, Estados Unidos canalizó más de $5.000 millones de ayuda económica al gobierno salvadoreño para apoyar la lucha contra la insurgencia y participó activamente en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. La administración de Reagan percibía a El Salvador como un campo de batalla de la Guerra Fría, y por eso deseaba lograr una victoria militar sobre la guerrilla a como diera lugar. En los primeros meses de su gobierno, Reagan envió al gobierno de El Salvador $20 millones en asistencia militar de emergencia e incrementó la presencia de personal militar estadounidense en el país y dar adiestramiento a la FAES. Caravana presidencial. En febrero del año 2021, una cámara de seguridad al por la SOAN del Redondel Útila captó momento exacto que caravana presidencial atropella a motociclista repartidor de Hugo. Con base en la versión de la víctima, este se encontraba trabajando y se conducía en una motocicleta cuando fue embestido por una camioneta de la caravana presidencial, la cual, según el afectado, venía saliendo de la residencial Los Sueños. La camioneta lo sacó del carril y él impactó con el pavimento. Acto seguido, la camioneta se incorporó a la caravana. La víctima resultó con diversos golpes y puso una demanda en la FGR contra el gobierno. Sin duda, un abuso de poder de las autoridades y la negligencia de la caravana. Ya la mayoría de veces esta conduce a una velocidad alta. Se menciona también que los conductores de la caravana presidencial sí se percataron del incidente, sin embargo decidieron seguir con la marcha. Siguiendo siempre en la misma línea del tema, algunas veces las personas han visto circular vehículos sin placas o con un polorasido más arriba de lo permitido, pero ¿quiénes serán? ¿Al caso políticos, empresarios, o como en este caso que los vehículos son utilizados para cometer crímenes? Salvadoreños en el día de Segunda Guerra Mundial.
El día D se refiere al día 6 de junio de 1944, donde los aliados comenzaron la Operación Overlord, el desembarco de Normandía, Francia, la cual fue una de las operaciones militares más grandes e importantes en la historia del mundo, ya que con esta invasión a Europa ayudó a desestabilizar la Alemania de Adolf y posteriormente liberar a Europa del Eje. Como es conocido, se estima que participaron más de 156.000 soldados, aviones, paracaidistas, buques de guerra, anfibios, además de fuerzas rebeldes que posteriormente se unieron. Los soldados eran de distintas nacionalidades, estadounidenses, británicos, australianos y entre ellos salvadoreños, sin duda un orgullo para el pueblo salvadoreño. Sobre el Canal de la Mancha, el radiooperador de esa aeronave de combate era el sargento técnico y cañonero México J. Barraza, de origen usuluteco. En otro bombardero se transportaba el también salvadoreño Carlos Alberto Fuentes, nacido en 1917, como capitán piloto del 8º Ejército, participó en el transporte de paracaidistas. Uno de esos soldados que desembarcaron se había enlistado en el ejército estadounidense en California. Se llamaba Ricardo Harrison Morales, había nacido en Santa Tecla, nacido en 1925, y era hijo del entonces diputado salvadoreño Alfredo Harrison y de María Morales de Harrison. El sargento Barraza continuó en servicio activo y fue condecorado muchas veces. Cumplió 36 misiones sobre suelo europeo, encomendadas por la 8ª Fuerza Aérea, asentada en Inglaterra. Por su parte, el también condecorado capitán piloto Fuentes tripuló aviones Lockheed, con los que intervino en ataques aéreos contra fábricas nazis en Noruega, la invasión a Guam y el intenso bombardeo contra Japón, antes de las detonaciones atómicas. Pérdida de los ex-bolsones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a raíz del recrudecimiento del problema limítrofe histórico con Honduras, presenta en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, el 16 de septiembre de 1992, la Corte Internacional de Justicia emite el fallo definitorio sobre los límites fronterizos entre Honduras y El Salvador. La Sala de la Corte, antes de entrar en las consideraciones, decidió que dichos testimonios documentales no eran suficientes y su postura fue que no necesariamente debía irse por los documentos expedidos por la corona española, sino tomar en consideración toda aportación documental que describa concretamente la demarcación fronteriza de 1821, porque dicha demarcación limítrofe estuvo condicionada por convenio o aceptación de las partes. Se dice que el presidente y ministros de aquel tiempo manejaron el problema de mal forma al no tomarle la importancia y aportar más pruebas o basarse en el derecho internacional. Con la pérdida de los bolsones a consecuencia de ello, miles de salvadoreños y salvadoreñas quedaron dentro de territorio hondureño y algunas familias hondureñas quedaron poblando en territorio bajo jurisdicción salvadoreña. Algunos países se encontraban el territorio se repartió de la siguiente manera. Chele Medrano. A mitad de 1967, Julio Adalberto Rivera había dejado la presidencia, sustituido por el general Fidel Sánchez Hernández. La guerra parecía inminente contra Honduras debido a los diferentes sucesos que se mencionaron en el anterior nivel del iceberg. El Chele Medrano, previendo la guerra, advirtió a Sánchez Hernández que con carabina, fusiles checos y Garand no podía mandar a su gente a la guerra. Eran armas obsoletas, de la Primera Guerra Mundial. El ejército salvadoreño estaba en una situación incómoda. Los Estados Unidos no habían querido prestar ayuda ni con dólares ni con armamento. Esa posición era lógica. Los estadounidenses no tenían ningún interés que proteger en El Salvador. En cambio, en Honduras tenían a la United Fruit Company, su gran compañía bananera. Entonces, Medrano, quien era tan arrojado como irreverente, le lanzó su propuesta. Debían comprar armas en Europa. A eso, Sánchez Hernández respondió que eso era imposible, por la lejanía. Tendrían que atravesar todo el Atlántico. Mira, taponcito. A Sánchez Hernández lo apodaban así. ¿Quién es el presidente de Panamá?, le preguntó Medrano. Omar Torrijos, le respondió. ¿En dónde estudió Torrijos?, repreguntó Medrano. En nuestra escuela militar, respondió el presidente. Entonces, ¿por qué no le pedís ayuda para que esas armas pasen rápido por el canal?, le espetó Medrano. Según la teoría se compró el armamento con oro puro para que éste llegara lo más rápido posible al país y agilizar los procesos de exportación con los países europeos a quienes se compró armamento. Brote de cólera y otras enfermedades. En 1994 el diario El País describió la situación de la siguiente manera. 24 salvadoreños han muerto y casi 2.500 han resultado contagiados por el cólera en los últimos 12 días.
Es el brote más grave de la enfermedad desde que apareció en el país en 1991, según el Ministerio de Salud. El total de víctimas mortales es de 112, y la mayor parte de ellas se ha registrado en San Salvador, donde los hospitales están atestados. Las autoridades atribuyen este nuevo brote a la compra de alimentos en la calle sin control sanitario, durante y después de las festividades de Navidad y Año Nuevo. También en 1856 y los años siguientes se vivió otro brote de cólera. En 1856 el gobierno salvadoreño impuso un interminable cinturón sanitario, cuarentena de 15 días, para buques y pasajeros en los puertos. No existía aeropuerto, provenientes de Costa Rica y Nicaragua, afectados ya por el cólera que debían quedarse en islotes o ensenadas lejos de las costas salvadoreñas. Nuestro país se había mantenido al margen del contagio. Pero a la llegada de Barrios al país en 1857, empecinado en derrocar al gobierno, todas esas reglas sanitarias se violaron. El cólera morbus afectó todos los pueblos por donde desfiló Barrios con sus tropas. San Salvador, centro de estacionamiento de los soldados mientras planificaba la caída del presidente Campo, fue afectada de manera brutal. Morían 50 diarios. La cantidad de cadáveres fue tal que se apilaron imposibilitando su entierro, teniendo que ser incinerados en plena vía pública. También en el año 2002 se vivió otro brote de cólera grave en Haití y Perú que se extendió por diversos países de Latinoamérica, pero no afecta mucho a El Salvador. En el año 2014 en el cantón Zapote Abajo, el Ministerio de Salud, MinSal, ha identificado 1,007 casos del virus africano, el virus de chikungunya, enfermedad que se reporta por primera vez en el país. Salud maneja la hipótesis que los pastores internacionales que realizan con frecuencia jornadas de evangelización en la zona norte de San Salvador puedan haber traído el virus a El Salvador. También cuando aparecieron casos de dengue en el país al principio, según teorías de diversas personas y información, no se sabía cómo tratar o cuál era el procedimiento de recuperación del paciente, al ser una enfermedad nueva para los doctores de El Salvador y no saber mucho del tema al respecto. Estas enfermedades como Zika, dengue y chikungunya han estado presentes en el país por muchos años, pero se ha logrado controlar, por decirlo así, pero siempre se viven brotes de las enfermedades, pero ya no tan graves como en principio. Caso María. Un día de discusiones entre Flor María y Joel Omar terminó en tragedia el pasado 15 de marzo, en la vivienda de la pareja localizada en Cojutepeque. Joel decidió ir un rato a unas piscinas de un restaurante del municipio, pero en la noche al regresar el hombre mató a su esposa. A partir de ese momento intentó una coartada para librarse de la justicia, hasta que 3 meses después las autoridades lograran tener las pruebas suficientes para capturarlo y acusarlo de la desaparición de la joven. 101 días después de que Flor fuera reportada como desaparecida, fue capturado su esposo Joel Omar Valle Leiva, quien confesó a las autoridades que mató a su esposa y luego trasladó el cuerpo de la víctima hacia un botadero de ripio, en el mismo municipio. Los restos de Flor García fueron encontrados por la Policía Nacional Civil luego de que Joel Valle les indicara el lugar. El cuerpo irreconocible de Flor estaba sepultado bajo una gran cantidad de ripio y basura. En el lugar encontraron la vestimenta que la joven llevaba el día del feminicidio. Para la búsqueda, la Policía Nacional Civil contó con la ayuda del agente canino FURST, entrenado para localizar restos humanos. Para poder recuperar los restos de la víctima, las autoridades tuvieron que remover 700 metros cúbicos de ripio y basura acumulada en los últimos 3 meses. Para ello fue necesario el uso de 2 retroexcavadoras, según informaron las autoridades. Por respeto a la familia de la víctima, no se utilizaron imágenes reales sino que solo representativas, para poder ilustrar un poco la historia. Si les interesa el caso, búsquenlo como caso Flor María García.